Hola, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les quiero hablar de Mosaic Finance. Mosaic Finance es un proyecto que hace farming utilizando inteligencia artificial y la tecnología Layer 0 para aumentar la rentabilidad a través de hacer un rebalanceo cada hora de su portafolio, ir mirando qué alternativas existen, revisando los diferentes fees que hay entre el mover entre una cadena y la otra y encontrando las mejores alternativas. Esto lo hace inicialmente con stablecoins y posiblemente vengan otros proyectos en adelante. Tiene 4 ideas o productos más adelante, pero el primero va a ser amarrado con 4 stablecoins y que va a tener la capacidad de mirar 20 o 30 o 40 cadenas diferentes donde se haga farming de una manera más segura. Entonces están buscando una mejor rentabilidad con un riesgo reducido y buscando en todas las cadenas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes entran a un proyecto diferente, ustedes solamente se pueden quedar en Polygon, digamos, o solamente se pueden quedar en Ethereum, o solamente en BSC o en Arbitrum. Ellos tienen la posibilidad o tienen diseñado este modelo de inteligencia artificial para saltar de cadena en cadena. Miremos y vamos más al fondo. Antes que nada, la moneda está en 4 centavos, casi 5 centavos de dólar. Arrancó en 0.05, ha aumentado 10 veces su valor, aunque alcanzó a tocar los 8 centavos, si no estoy mal. Acá está el último valor. Esto es el valor de hace un mes. Miren que no lleva mucho el proyecto, lleva de octubre acá más o menos que lleva el proyecto y la verdad le ha ido muy bien, la gente está contenta con los resultados. Personalmente yo invertí el domingo, he ido viendo resultados con mi inversión. Miren, Mosaic Finance tiene esta página que en este momento la tengo en silencio, pero trae unas imágenes bien llamativas haciendo alusión a Arquímedes, haciendo alusión a Hércules, todo lo que tiene que ver con Grecia. Ellos tienen, vamos a pasarnos de una vez a el white paper, saltémonos hasta el white paper y acá está en el overview toda la información básica. Ellos tienen un sistema de liquidez y de yielding optimizado por inteligencia artificial y utilizando unas estrategias a través del uso de Layer 0. Están empoderados con Layer 0. ¿Qué significa Layer 0? Es un sistema donde hay una comunicación mucho más económica y ágil entre las diferentes cadenas y reducen los costos para las diferentes posibilidades de inversión. Por eso es que ellos pueden saltar de Arbitrum a Polygon muy fácilmente, a diferencia de uno que cada breaching cuesta un dineral. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? Lograr el uso de esta inteligencia artificial con el Layer 0, pero mucho más allá, encontrar cómo manejar y generar y darle liquidez al mercado con un proyecto que está financiado por la comunidad y que inicialmente consiguió unos inversionistas ángeles que pusieron $400,000 para arrancar. Arquímedes es el bot de ellos, que es el que revisa y maximiza la rentabilidad, profitability, y lo que logra es eliminar las indecisiones de uno como trader para poderse mover de lado a lado. A mí me pasa eso, yo quería saber un poquito cómo hacer farming, pero encontrar alternativas, dedicarle tiempo, revisar, arriesgarme en unos protocolos que de pronto no conocía. Lo mismo que está pasando con la gente de Monstruo, que están luchándola todo el tiempo y uno les da la plata a ellos para que ellos le encuentren una mejor rentabilidad. La diferencia entre Mosaic y Monstruo es que Mosaic está utilizando solamente monedas estables, en cambio Monstruo está buscando diferentes alternativas con otro estilo de monedas y en algunos casos ha comprado o vendido. También tengo la buena experiencia con Orange Financial, los tres son unos proyectos geniales. Orange Financial también es un poco más restringido, tiene un control mucho más fuerte en sus inversiones para no arriesgar. Entonces estamos viendo, digamos, un Orange Financial mucho más seguro. Estamos con Mosaic, que está utilizando inteligencia artificial, viendo la diferencia entre las rentabilidades, y Monstruo, que está dando una mayor rentabilidad pero con un mayor riesgo, para que ustedes lo miren en esa cadena de relación entre riesgo y rentabilidad. ¿Por qué están metidos acá? Ellos encontraron una saturación en el mercado y la dificultad de encontrar oportunidades de yielding para encontrar
para que los inversionistas y los holders de las criptomonedas pudieran encontrar una mejor rentabilidad. Eso me pasó a mí. Yo tenía unos USDT y no sabía qué hacer con ellos porque no encontraba la forma fácil de hacerlo. Ellos tienen un DAO en el cual han generado, primero, tienen un token que con ese token se lo venden a la comunidad, y ese token tiene una capacidad o un total de circulación de $1 billón, de $1 billón de tokens. Salieron inicialmente al 0.05, ya vimos que estamos cerquita a los 5 centavos de dólar, pero entonces en la distribución del DAO tiene esta distribución que sale, y la verdad es tanta la información tan detallada y tan transparente de Mosaic que por eso decidí invertir. Yo personalmente vi este tema del DAO, vi los incentivos que son el 15%, 150 millones de tokens, un fondo de desarrollo para mejorar el tema del desarrollo del producto que tiene 5.5%, la tesorería del DAO que tiene 26.98%, una liquidez del protocolo que hace parte de las tenencias del protocolo del 7.5%, y un fondo de rentabilidad de aseguramiento del 5%. ¿Cuál es el propósito del DAO de Mosaic? Es tener un mecanismo de incentivos a disposición para ayudarle al valor del protocolo a crear un TVL suficientemente grande y generar unos ingresos muy llamativos para el protocolo. Estas son las emisiones. Como les decía, hay 1 billón de tokens. Está todo el breakdown, toda la distribución de cómo está. Esta información pues es muy relevante, pero es importante que cada uno lo vean. Va a haber un 2% de airdrop disponible para las personas que están vinculadas y que están interactuando con el protocolo. Eso es interesante para la gente que le gustan los airdrops y pueden participar. Hay unos procesos de lanzamiento del token donde se distribuyen estos valores, y también vamos viendo cuál es el proceso del pre-seed, que era el que yo les decía, que había un inversor ángel que había invertido $400,000 para el desarrollo del protocolo en el lanzamiento, pero no ha habido ningún venture capital investment en el inicio. El 8% del suministro del token ha sido distribuido proporcionalmente a estos inversores ángel del protocolo, y la valoración del pre-seed estaba en $5 millones según el valor inicial. El token estaba en 0.05 y hoy en día está 10 veces el valor actual. Esta es toda la información. Vamos a saltarnos. Ustedes pueden entrar al protocolo, les voy a mostrar. Vamos a entrar a la página de una vez. Saltémonos antes esta información. Ustedes encuentran Hércules acá, que este es el primer fondo. Yo invertí invertí $78 y tengo $80.30 disponibles. Me he ganado $1.55 en este proceso. Ha sido $1.65 y miren, este es el APY que ofrece el proyecto, pero lo va cambiando a través del tiempo. Miren, en el último mes ha tenido esta volatilidad donde el low ha estado acá en el nivel del 5,9 y el high está más o menos en el 9,39, creo que vi, en algún momento vi el 9,39, debe ser por acá hacia este lado, 9,34. Entonces ustedes lo que hacen es depositar sus monedas, se fichan deposit y les abre esta pantalla donde ustedes escogen la cadena, y hay 3 cadenas disponibles que son Arbitrum, está BSC y está Polygon. Ustedes escogen BSC, digamos en este caso, y ahí les va a abrir para escoger el token que ustedes quieran. Cuando ustedes depositan cualquier de los tokens de BSC, ustedes lo ponen ahí, y al final, cuando se le pidan la plata de vuelta al protocolo, le van a entregar a uno USDT Tether. Eso es muy claro para que ustedes puedan, digamos, yo podría meter en mis XRP que tengo acá en BSC, los podría poner y al final del proceso me van a entregar USDT. Eso es una información que no sale en el proyecto, pero yo ya la revisé para poder tener más datos que presentarles. Ustedes también pueden hacer el withdraw acá, y está toda la información acá de cómo comprar los tokens. Ustedes pueden pasar acá al buy y les va a salir esta pantalla de compra donde ustedes pueden comprar los tokens de MOS. Acuérdense que vale 5 centavos de dólar
y está demorado en cargar la página. 5 centavos de dólar cada uno. Vamos a ver cómo funciona. Esto sirve para el DAO. ¿Y qué sirve del DAO? Que el DAO va recogiendo los fees del protocolo y va generando dividendos. Y ustedes miren, ustedes pueden comprarlo. Esto está utiliza la tecnología del Liffy. Y ustedes pueden comprar cualquier MOS con cualquiera de estas cadenas. Escogen la que quieran. Digamos, utilicemos Ethereum, que es costosa, pero pues usémosla. Y escogemos un token. Tocaría utilizar otra. Esta y el token. Y ahí ya me dicen cuánto me cuesta cada token. Eso, como tiene esta inteligencia artificial, tiene el layer 0, les va a ir muy bien en cualquier compra. Entonces ahí va. Y el DAO tiene esta información donde están todas las propuestas del DAO, están en snapshot.org. Acá pueden revisar cuáles son los votos, pueden revisar todo lo que ha pasado con los diferentes pasos que van revisando todas las personas involucradas en el DAO. Hay mucha gente que le interesa participar, no solamente tener los tokens y generar ingresos, sino también pueden revisarlo. Tiene adicionalmente un Dune, que para el que no lo sepa es un análisis estadístico de qué pasa con el protocolo y se va viendo toda la información. El TVL está en 53.8 millones de dólares. Acuérdense que empezamos con 5 millones de dólares de TVL, ya están 53. El market cap está en 2.98 millones y acá vamos viendo cuál es el TVL del Circulating Mass Supply, que está en 53 millones de dólares. Acuérdense que el total de los tokens es de 1 billón, 1.000 millones de dólares. Estos tokens, para poder participar en las decisiones del DAO, hay que depositarlos y hacer staking, y el staking se hace y les entregan un token que se llama XMOS, según lo que dice acá. Vamos a seguir con el white paper para que se entusiasmen con el proyecto y vayan viendo paso a paso qué es lo que tiene este proyecto de Mosaic, que, como les digo, me gusta, me parece muy interesante y sólido. Tiene acá, ustedes, como les dije, lo pueden hacer, pueden convertirlo, pueden ver cómo se ganan dividendos con el token. Vamos a ver cómo lo van a anunciar, esa información la van a anunciar. Saltémonos, pasémonos hasta Arquímedes para entender cómo funciona el bot de inteligencia artificial. Miren, Arquímedes es el bot, así se llama, de inteligencia artificial. Está diseñado para remover todas las indecisiones que surgen del proceso de yield farming, que genera al final una disminución de los rendimientos y aumenta las transacciones, las comisiones de transacción sobre todo, porque uno no sabe bien qué escoger y qué riesgos tomar en las posiciones que uno va tomando paso a paso cuando uno lo hace sin utilizar esta tecnología. Eso le pasa a uno. Lo que hace Arquímedes es que rebalancea los depósitos a través de las diferentes bóvedas de activos cada hora y busca cuáles son las que generan mayor rentabilidad o mayor APY a través del tiempo, y adicionalmente cada vez que hace ese rebalanceo hace un compounding. Si arrancamos con $1 y tenemos unos 0.01 dólares, eso va sumando todas las horas a través del tiempo, y eso es lo que tiene Arquímedes. Mosaic utiliza la tecnología de Zero Knowledge Proofs para probar que las off-chain data y Arquímedes sean realmente verdaderos y no esté manipulado de ninguna manera por nadie, ni por el equipo ni por nadie externo. Además, Arquímedes tiene una inteligencia que considera cuáles son los APYs actuales y cuáles podrían ser los futuros, con unas métricas claras y unos precios de tokens, comisiones, sistemas de slippage, tiempos, los TVLs, revisa los volúmenes, revisa los pull rewards y cuáles son los posibles errores en las tasas para tomar cualquier decisión. Eso no lo hacen porque sí, eso es un sistema que lleva ya un par de meses funcionando y revisando para estar a la vanguardia. Recuerden que la inteligencia artificial no solamente dejarlo en este momento, sino él va aprendiendo a través del tiempo, entonces eso es súper positivo. La versión 1 de Arquímedes está soportada además por Conon, que es un asistente que le va
revisando todos los temas matemáticos Arquímedes. Entonces él le ayuda, son dos bots, uno le ayuda al otro para generar la mejor eficiencia. Conon se especializa en hacer pronósticos a futuro de los valores y toda la data que viene y que debería haber uno según esas predicciones, según el horizonte posible de estas inversiones. Además tiene de Machine Learning. Acá hay una cosa interesante, que es que utilizan Google Cloud para tener toda esta información, porque es demasiada información la que se va acumulando en el proceso. Les recomiendo que miren el roadmap, y no quiero hacerlo muy largo. Ellos tienen un audit también, el Vault de la bóveda de Arquímedes, de Hércules, que es la primera. Tiene los stablecoins de USDT, USDC, DAI y Frax, y esos son los que utilizando el farming inicialmente en Stargate Finance, y ahí por ahora son solamente single-sided staking pools, que solamente es un token, no son la pareja de tokens, sino solamente un token, y buscan las mejores alternativas para hacer ese staking de las cadenas, de los tokens. Las cadenas donde está buscando alternativas es Arbitrum, BNB, Avalanche, Polygon, Phantom, Base y Kava. Yo la verdad nunca había visto Kava, lo había oído pero no lo había visto como una alternativa de inversión, y yo personalmente la primera vez que voy a invertir algo en Arbitrum. Ya he hecho algo en Avalanche, he hecho algo en Ethereum, igual en BSC, igual en Polygon. Entonces esas son las mayores características del proceso. Como les digo, el rebalanceo es por horas, buscando la mejor APY en ese momento. Se hace un compounding automático, se remueven todos los costos de transacción utilizando el layer 0, y se reduce el tiempo de trabajo y de decisión en este proceso. Adicional, entonces uno está teniendo acceso a diferentes multi-chains, diferentes alternativas de inversión. Toda esta información está acá, hay una cantidad de datos. Les recomiendo, yo creo que hasta acá podemos llegar, podemos darles esta pequeña introducción a Mosaic, que me gusta, me parece que es una buena alternativa. Incluso el token de Mosaic, a pesar de que está 10 veces por encima del precio inicial, creo que puede valorizarse muchísimo más. Ese es uno de los que valoran y dicen que este proyecto puede valorarse por lo menos en unos 20 veces el valor actual. No es asesoría financiera, igual que ninguno de mis videos, pero es interesante que lo revisen y que de pronto hagan una pequeña apuesta con capital de riesgo. Recuerden, no estoy acá para ser su asesor financiero, soy mi propio asesor y ustedes son los que deciden despichar enter. Nos vemos en la próxima, espero que les guste, y póngale algún comentario a ver ustedes qué opinan y si hay alguna alternativa a este proyecto de Mosaic. Nos vemos en la próxima. Chao.